es una situación difícil para todos ese día y lamento mucho mis acciones. El youtuber Eric Conover se hizo famoso por sus recorridos de lujo y videos virales, pero ahora estaba en la corte por algo mucho más serio. La policía de Nuevo Hampshire informa que golpeó a un oficial y causó una persecución de varios kilómetros. Y ahora, en un giro dramático en la sala del tribunal, Conover ha presentado una nueva declaración y ha conocido su destino. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Regresamos con una actualización importante sobre una historia que seguimos en Sidebar. Es la estrella de YouTube de estilo de vida y bienes raíces de lujo, Eric Conover, con casi 3 millones de suscriptores. Quizás hayas visto sus videos o lo ubiques por sus recorridos glamorosos en mansiones millonarias y blogs. Pero su historia cambió drásticamente, de forma oscura y violenta. Esto ocurrió en marzo, cuando los fiscales dicen que él lideró a la policía de New Hampshire en una peligrosa persecución de varios kilómetros tras ser visto conduciendo a exceso de velocidad. Y se alega que durante esa persecución, él intencionalmente atropelló a un oficial de policía de Bartlett, quien fue lanzado a 12 metros y luego llevó a la policía a otra persecución. Al principio, Conover fue acusado de intento de asesinato y otros delitos graves. En la corte, hizo declaraciones explosivas, jurando destrozar a cualquiera que cuestionara su competencia mental. Con eso en mente, el caso se volvió una disputa sobre su estado mental. Su defensa, alegando que sufría de un episodio maníaco bipolar severo en el momento en que todo esto ocurrió. La fiscalía, el Estado, alegó que él estaba planeando usar eso como una estrategia legal y que en cierto modo lo estaba inventando. Y esa batalla legal de alto riesgo ahora ha llegado a una conclusión repentina y dramática. ¿Por qué? Porque Eric Conover se presentó en la corte y esta vez su tono fue completamente diferente al que escuchamos antes. Y esa fue una situación difícil para todos los presentes ese día y lamento profundamente mis acciones. Eso es un cambio impresionante. El youtuber, quien antes aseguró que lucharía contra estos cargos y acusó a la policía de mentir y tenderle una trampa, ahora se presentó ante un juez y cambió el rumbo de su caso para siempre. Para entender por qué lo que sucedió en la corte es tan significativo. ¿Qué podemos esperar de su vida ahora? ¿Cuántos años de prisión recibirá? Tenemos que entender realmente toda la historia de este caso, porque, sinceramente, a veces es más extraña que la ficción. Eric Conover, de 36 años, es una estrella de YouTube con casi 3 millones de suscriptores. Su canal es sobre lujo y visita mansiones de millones de dólares. Hace videos de estilo de vida sobre vivir en ciudades caras. Su marca gira en torno al glamour y la aspiración. Esa marca se rompió el 15 de marzo en una zona rural de Nuevo Hampshire. Según la policía, Conover fue visto conduciendo su Jeep a 55 en una zona de 35. Cuando los oficiales intentaron detenerlo, él huyó y provocó una persecución de 8 millas. Las autoridades dicen que finalmente se detuvo. Entonces, el oficial de policía de Bartlett, Cameron Emmett, se acercó al vehículo a pie y, según los fiscales, Conover lo atropelló intencionalmente. Fue lanzado sobre el cofre. Reportes policiales indican que el oficial fue arrojado a 12 metros y sufrió lesiones graves. Afortunadamente, sigue con vida, pero en lugar de detenerse, Conover volvió a huir, llevando a la policía a una segunda persecución de 45 kilómetros. En un momento, los testigos dijeron que él estaba levantando el puño en el aire por el quemacocos. Ahora la policía finalmente pudo detenerlo. Usaron tiras ponchallantas para terminar la persecución, por lo que los cargos eran graves. Intento de asesinato, asalto y conducta imprudente. Ahora mencioné que los fiscales inicialmente dijeron que esto fue intencional, lo que hizo con el oficial. WMUR informó que el cargo de intento de asesinato fue desestimado hace meses. El fiscal de Carroll, Keith Blair, explicó que no había pruebas suficientes para demostrar que quería matar al oficial atropellado. Así que siguieron adelante con los otros cargos. Pero desde el principio, las propias palabras de Conover en la sala del tribunal fueron lo que se convirtió en la parte más importante de esta historia. Él se mostró desafiante, habló de conspiraciones policiales, mencionó su estatus de celebridad y luego dio esta declaración en el tribunal durante su lectura de cargos.
Si alguien se atreve a poner a prueba mi competencia mental, voy a destrozar a cada persona con mi inteligencia en este momento. Y eso no es ser egocéntrico. Afirmó ser blanco de la policía, negó la acusación, dijo estar sobrio más de 1500 días e insistió en que la policía falsificó documentos. El juez ordenó que lo detuvieran sin fianza y después hubo meses de disputa sobre su competencia mental. En otras palabras, un acusado penal sabe lo que está pasando, puede participar en su defensa, entiende el proceso legal mientras ocurre. Como informó BBMUR, primero hubo una audiencia de competencia en marzo. Luego se ordenó enviar a Conover a una institución mental por 30 días en abril. Se determinó que era competente. Después tuviste otro problema de salud mental, distinto a la competencia. Locura. Así que se informó que su defensa estaba preparando una defensa por demencia. El problema era que, al parecer, los fiscales dudaban desde el inicio de cualquier crisis de salud mental que él pudiera haber tenido. Presentaron grabaciones de conversaciones con su padre en la cárcel, donde supuestamente dijo: la crisis de salud mental es nuestro recurso principal. Nos declaramos con enfermedad mental y me llevan al centro médico Dartmouth-Hitchcock, una buena instalación. Todo esto surgió con el tema de competencia, pero sigue siendo sobre si realmente hay problemas de salud mental. ¿Son reales estos problemas de salud mental? ¿Puede alegar defensa por demencia? Es probable que surja. Ahora regresemos a lo que ocurrió. El juicio está a la vuelta de la esquina. De acuerdo, y Eric Conover entra a una sala del Tribunal del Condado de Carroll y toma una decisión que lo cambió todo. Aceptó un acuerdo y se declaró culpable de asalto en primer grado y conducta imprudente. Y a cambio de eso, fue sentenciado a un rango de 4 a 10 años en una prisión estatal. Conover se dirigió al tribunal y esta vez, el hombre que alguna vez prometió destripar a la gente tenía un tono muy diferente. Fue una situación difícil para todos ese día. Y lamento profundamente mis acciones. Y por cierto, ese oficial que él golpeó, Cameron Emmett, dio una declaración de impacto a la víctima en el tribunal, diciendo que eso lo cambió para siempre. Bien, para entender la estrategia legal aquí, la sorprendente conclusión, que probablemente sea su condena en prisión, ahora nos acompaña un abogado litigante experimentado, amigo del programa, Rich Schonstein. Rich, muchas gracias por acompañarnos. Es bueno verte. Bien, ¿por qué se declaró culpable? No sé si experimentado, pero fuera de eso, ¿No es bueno? ¿Lo es? No creo que sea por la edad. Creo que significa que eres muy experimentado y culto, como nuestra fuente de conocimiento. Es algo bueno. así lo interpretaré, sí. Sí, creo que es la mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿por qué se declaró culpable? Háblanos. Creo que se declaró culpable porque el caso era tan sólido que no tenía posibilidad de ganar en el juicio. Y como sabemos, tú lo sabes mejor que nadie, Jesse. Cuando llevas estos casos a juicio y pierdes, recibes un castigo, es peor que declararte culpable, ¿verdad? Porque el sistema quiere que la gente se declare culpable, quiere que la gente evite ir a juicio. Por eso hay beneficio en hacerlo, incluso si crees que no tienes oportunidad. Sí, y ahora hablaré de cuál podría ser la posible sentencia de prisión. Pero sabes, aquí hay un cambio. Hay un cambio en la estrategia. Durante meses, la defensa parecía estar construyendo este tema de salud mental, ¿cierto? Primero fue un caso de competencia y luego posiblemente una defensa por demencia, que son cosas distintas. Pero el Estado alegaba al principio que esto fue un movimiento calculado. Sí, todo eso cambió con la declaración de culpabilidad. Y tengo curiosidad, empecemos aquí. Si tú seguías adelante con esto, fue un episodio maníaco. Ya sabes, él no tenía el control. Había un tema de locura aquí. Hablaré sobre lo que dice la ley de New Hampshire al respecto. Eso significa que si él se declara culpable ahora, todo eso no era cierto. O solo significa, oye, él se está declarando culpable. No pensamos que esa defensa funcionara o no quisimos intentarla. Eso no cambia lo que creemos que pasó. Si eres la defensa, ¿cómo lo reconcilias? Bueno, creo que significa que no pensabas que podrías ganar con ese argumento en el juicio. Si tuvieras a un acusado y pensabas que tenías una defensa de locura realmente sólida o alguna defensa relacionada, probablemente no estarías inclinado a llegar a un acuerdo y que tu cliente fuera encarcelado. Así que eso me dice que no creían que iban a ganar en ese tema. ¿Parece perturbado y alterado según los hechos? Absolutamente.
Pero enfrentamos esto todo el tiempo, ¿sabes? Para mí, alguien que haría lo que él hizo parece como mínimo desequilibrado. Cuando eso se convierte en locura, hasta el punto de que sería una defensa en un caso penal, ¿verdad? Hay una línea en algún lugar. Pero lo que entiendo de esto es que sus abogados no pensaban que iban a ganar de ninguna manera. Por cierto, la ley de insanidad. Así que hice una pequeña investigación rápida sobre la ley de insanidad en New Hampshire. Veo que en este estado es un poco diferente que en otras jurisdicciones. Así que, por lo que pude encontrar, parece que siguen una regla diferente. Que un acusado penal no es penalmente responsable si lo que hicieron fue producto de una enfermedad o defecto mental. No requiere, según entiendo, no requiere un diagnóstico oficial de una enfermedad o trastorno mental. Así que parece que esas preguntas se deciden en el juicio. Sigue siendo difícil de probar, pero se podría decir que es más amplio que lo que normalmente vemos en otras jurisdicciones. Así que me pregunto, ¿cómo se habría visto intentar argumentar eso en el juicio? Y si podría haber tenido éxito. Quiero decir, tal vez sí, tal vez no. Sí, no esperaba que fuera así. Por lo que sé de este caso, tienes a alguien que lleva una vida productiva, que tiene éxito en cierto nivel, que parece ser bastante inteligente y capaz, y él quiere decir, solo tuve este episodio maníaco y conduje imprudentemente y pude haber matado a varias personas. Y es producto de esta condición mental que tengo. Eso me parece un poco exagerado. Quiero decir, parecería difícil lograr que un jurado crea que esta persona, competente en otros aspectos, te caiga bien o no, tuvo una crisis que lo llevó a esto. Ninguna simpatía por este tipo, quiero dejarlo claro, ninguna simpatía por este tipo. Pero conducir tan rápido, primero una persecución de 8 millas, luego otra de 28 millas y atropellar a un oficial, mano en el aire, parece el producto de alguien que no está en su sano juicio. Pero, de nuevo, si juntas eso con las llamadas telefónicas grabadas en la cárcel con su padre, ahora, por un lado dices, Dios mío, el Estado tiene razón, ha estado fingiendo todo esto deliberadamente, tratando de presentar esta excusa de salud mental, lo cual no funciona. O digo, supongo que la otra forma de verlo es, tal vez realmente sí tuvo un episodio maníaco y decir, oye, esa es mi mejor defensa, es verdad, esa es mi mejor ofensiva, es con lo que tengo que ir. No sé si un jurado lo habría visto así, si se presentaban esas llamadas. Sí, yo habría preguntado si fuera el fiscal y eso hubiera llegado a juicio. No cualquiera que haya estado en una persecución a alta velocidad puede decir esto. ¿No es una persecución así por naturaleza un hecho maníaco? Y entonces vamos a decir que cualquiera que participe en una persecución a alta velocidad, por lo tanto, debe estar sufriendo de algún tipo de condición mental que lo absuelve de la responsabilidad de participar en la persecución. Eso no tiene sentido, pero hablaste sobre las llamadas telefónicas con el padre. Y eso nos lleva a otro tema, que es que parece que todo este argumento pudo haber sido fabricado. Por cierto, sobre por qué pudo declararse culpable. Una personalidad muy grande en las redes sociales, bueno, en YouTube, casi, ya sabes, estamos hablando de casi 3 millones de suscriptores. Me pregunto si algo de eso pudo haber sido presentado como evidencia de alguna manera, aparte de la selección del jurado. Oye, ¿conoces a este tipo? ¿Sigues sus videos? ¿Crees que alguno de sus contenidos pudo haber sido presentado? No, no a menos que de alguna manera estuviera relacionado con los hechos en cuestión. Y ya sabes, no lo hacemos. No mostramos mucho de la vida cotidiana de un acusado criminal, en parte porque podría predisponer al jurado en su contra mostrar que este es el tipo de persona que es. Supongo que la defensa a veces puede mostrar ese tipo de cosas si quieren probar que es un gran tipo y tiene una vida productiva y tiene éxito en YouTube. Si es algo que quieres mostrar a un jurado, aunque dudo que la fiscalía lo hubiera usado. De 4 a 10 años. ¿Cuánto le dan? Ese es un rango, ¿verdad? Primero, cuando piensas en el caso en general, el cargo de intento de asesinato pudo implicar décadas o cadena perpetua en prisión. Como dije, los fiscales retiraron ese cargo porque no pudieron probar intención de matar. Para él es como una victoria. De 4 a 10 años en prisión, considerando lo que enfrentaba y los cargos. Pero ¿cuánto crees que realmente cumpliría? Quiero decir, ese es un rango ahí.
Sí, es un rango y no sé específicamente cuáles son las reglas ahí para cuándo. Tendría la oportunidad de libertad condicional si es que pudiera ser antes de ese rango. Pero esta es su idea, ¿verdad? Declararse culpable de un cargo menor. El cargo de intento de asesinato en este caso ya era exagerado. No creo que él intentara matar a alguien así en la carretera. Lo puso sobre el cofre, condujo con él ahí y lo empujó 40 pies. Ese tipo tiene suerte de estar vivo. Sí, pero, o sea, estoy de acuerdo, escucha, estoy de acuerdo. No debió haberlo hecho. ¿Estaba tratando de matar al oficial? No lo sé. Pero dejando eso de lado, regresa a tu pregunta original. Sí, Hace un buen trato aquí, obtiene de 4 a 10 años. Si se comporta y hace lo que puede hacer y participa en esfuerzos de rehabilitación y bla, 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 es un ciudadano ejemplar. Como mínimo sale en el extremo más bajo de ese rango y posiblemente incluso salga antes. Quizá este tipo salga en 3 o 4 años y luego siga con su vida. Eso para él probablemente es una victoria, porque si hubiera llevado este caso a juicio, no creo que tuviera una posibilidad de ganar y podría recibir una sentencia muy severa. también me pregunto, sin embargo, por sus comentarios. Así que, incluso dejando de lado las llamadas telefónicas grabadas desde la cárcel, que imagino entrarían en el análisis más adelante si alguna vez es liberado, pero teníamos estas dos versiones de Eric Conover en el expediente. El que juró destruir el sistema dijo que esto era un complot en su contra, que había registros falsos en su contra, luego el que se paró en la corte mostrando arrepentimiento. Para un juez que va a sentenciar, me pregunté, empecemos ahí, ¿qué tanto afecta eso? ¿Sabes? Si tienes a un acusado que actúa de una manera y luego aparentemente muestra remordimiento de otra manera, ¿es por eso que viste el rango de 4 a 10? Y, me pregunto si eso afecta si recibe el extremo más bajo o el más alto. Sí, no lo sé, tengo una teoría totalmente especulativa, si quieres escucharla, sobre sus comentarios iniciales de que el sistema estaba en su contra. Creo que estaba probando, ensayando, por así decirlo, una defensa de todos están en mi contra. Quiero decir, hemos visto ahora que existe esta tendencia de que partes del público apoyen a los acusados criminales, incluso contribuyen con dinero para sus defensas, protestan por los procesos en su contra. Y tal vez él esperaba poder aprovechar algo de eso diciendo que esto estaba manipulado en su contra. ¿Te refieres a seguidores presentándose en el juzgado? Sí, exactamente. Tal vez pensó que podría ser el próximo Karen Reed como ejemplo, y simplemente nadie lo creyó, nadie estaba interesado, debería decir. Así que dejó eso y optó por una nueva estrategia, ¿verdad? Probó esa estrategia, pero no funcionó. Pensó en una estrategia loca, pero no creía que funcionara. Correcto. Así que eligió la tercera estrategia, que es declararse culpable, recibir el menor castigo posible y terminar con esto. Lo mencioné antes, ¿eh? Hubo una declaración de impacto de la víctima y escuchas a este oficial hablando sobre su vida cambió para siempre. Además de ser un milagro que siga vivo tras lo ocurrido, ¿podría el oficial, debo preguntar al litigante, no he visto ningún informe que indique que presentó una demanda, pero ¿tendría el oficial potencialmente un caso civil exitoso contra Conover si lo demandara? ¿Y por qué lo demandaría? Si tienes gran presencia en redes sociales y haces videos, piensas que ahí puede haber dinero. ¿Qué opinas? Sí, yo lo haría, o sea, ¿por qué no demandarlo por atropello y fuga, verdad? Así como lo haría cualquiera. Si un auto los atropellara, los llevara en el cofre, los hiriera y luego huyera. Si eso te pasara en la calle, demandarías a esa persona y esperarías que esa persona tuviera dinero o que hubiera un seguro. Si el tipo tiene seguro de auto, no sé si cubra esto. Pero yo pensaría que ese oficial debería buscar remedios civiles. No veo por qué no. No creo que ser oficial de policía le quite ese derecho. Sí, es una buena idea. No lo había pensado hasta que lo mencionaste, pero creo que debería investigarlo. Pensé en esto antes de que tú pensaras en esto. Esto es imposible. Esto es una locura. No, es muy posible, Jesse. Sabes mucho más sobre estos casos, pero ya sabes, el resultado penal normalmente no impide los procedimientos civiles de una u otra manera. ¿Lo afecta? Sí, porque de hecho, probablemente sí lo afectaría, porque si yo soy el oficial, voy a decir, él se ha declarado culpable. Sí. Él se declaró culpable de 2 cargos, asalto en primer grado y conducta imprudente. Correcto. Así que este oficial debería demandarlo por asalto, atropello y fuga,
No sé cómo lo llamen en esa jurisdicción en particular y definitivamente usaría esa declaración de culpabilidad como respaldo. Estoppel, le llamamos. Se le prohíbe disputar que hizo esas cosas porque se declaró culpable de asalto. Y antes que nada le diría al oficial, ya sabe, gracias por su servicio. Lamento mucho que haya resultado herido. Me alegra que no haya sido más grave. Consiga un abogado. Sí, y de nuevo, volviendo a esto, mientras pensamos si este drama legal de Eric Conover va a continuar, esto es una sensación de cierre, sin importar si aplica al caso civil. Esto es muy diferente de lo que el tipo del que hablábamos durante tanto tiempo. Quiero decir, su personalidad en la sala del tribunal era otra cosa. Persecución a alta velocidad y un oficial atropellado. Ya sabes los hechos legales. Fueron casi opacados por el espectáculo que Conover hizo en sus primeras audiencias. Solo quiero retomar un poco de eso. Todo aquí ha sido falsificado. Si alguien cuestiona mi capacidad mental, yo responderé. Voy a destripar a cada persona con mi inteligencia ahora mismo. Y eso no es ser egocéntrico. Llevo 1558 días sobrio, así que presionarme por una conducción bajo los efectos del alcohol siendo figura pública. Oye, Rich, por cierto, solo quería tu opinión, esto es, si representas a alguien así y dice esto en la corte y hace acusaciones, ¿cómo lidias con un cliente así? Le dices, espera un minuto en la corte. ¿Y qué es lo que fue la primera parte del caso? ¿Fue un tema de competencia? Estamos realmente preocupados por su salud mental. Creemos que su estado mental es un problema en este caso. ¿Cómo manejas eso? Bueno, esas son dos cuestiones separadas. El tema de la competencia es un asunto muy serio que tienes que llevar ante el tribunal y tienen que nombrar a alguien que pueda determinar su competencia, porque si tu cliente es incompetente, significa que ni siquiera es capaz de trabajar contigo en la preparación de la defensa. Y ese es el meollo del problema. No pueden participar en su propia defensa y eso tiene que resolverse. Pero supongamos ahora que tenemos un cliente competente y simplemente es desagradable, bocón, terco, se hace la víctima, todo eso. Haz todo lo posible para que tu cliente se quede. Haz todo lo posible para decirle a tu cliente, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Y sigue, ¿verdad? Todo lo que diga será grabado, será usado en su contra. Pero hay un problema en un caso como este, donde tienes a un cliente que solo existe porque tiene una voz en el público. O sea, esta es una persona cuyo trabajo aparentemente es estar en YouTube. Esperan ser escuchados, esperan comentar sobre lo que está pasando y no quieren detenerse solo porque hay un caso en la corte. Y eso es muy difícil. Realmente tienes que esforzarte para convencer al cliente de que un caso en la corte es diferente. Lo único que importa es lo que decida ese jurado. Deja de intentar persuadir al público, deja de decir cosas que después te van a perseguir. Déjanos ganar este caso y después puedes decir lo que quieras. Pero es difícil hacer llegar ese mensaje. Bueno, él tiene una realidad muy diferente ahora porque ya no está en YouTube. Ahora está en una prisión estatal y su futuro es bastante incierto, por decirlo menos. Rich Chonstein, gracias por tu tiempo. Fue un gusto verte. Igualmente, Jesse. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen podcast. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Nos escuchamos la próxima vez.